llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. La vida de Esteban. Y bueno, la vida de Esteban es un personaje, no hablando de pronto de un Esteban aquí en la tierra en este momento, sino de Esteban, un personaje bíblico en el cual Dios obró de tal manera de que este personaje marcó también la historia del cristianismo y trajo muchas enseñanzas a nuestra vida. Y quiero hablar de él, de esa vida de Esteban. Hemos escuchado de Esteban, ¿cierto? ¿Quién era o quién es Esteban? Era un diácono, dice, entre el contexto de la Biblia. Ay, se me quedó mi Biblia ya. ¿Me la alcanzas, por favor? Eh, ¿Quién más era Esteban? Gracias. ¿Solo sabemos eso, que era un diácono? ¿No sabemos nada más de Esteban? Bueno, por ahí dijeron una palabra y una frase muy importante. ¿Un qué? Un mártir, ¿cierto? Cuando hablamos de mártir, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando escuchamos un mártir, uy, es que ese fue un mártir, o un mártir, o un martirio. No, un mártir, ¿cierto? Pero sí entendemos el término mártir, porque un mártir, arrancando pues la palabra mártir, como sabemos, está escrita en el Nuevo Testamento y está escrita en su idioma original griego, ¿cierto? Y ese término mártir da el significado al español de testigo, ¿cierto? Eso significa mártir, un testigo. Y como una definición ya más profunda, más concreta, mártir es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa, generalmente religiosa, aunque también de creencias o convicciones, con lo que da testimonio de su adhesión a ella. Por eso es un mártir. Está dando fe de algo que cree, de lo que piensa, de una creencia. Y pues el mártir normalmente siempre se ha visto en un contexto religioso, ¿cierto? La mayoría de casos o la mayoría de personajes que de pronto hayamos escuchado, eh, pues se ve más en el contexto religioso que en el contexto secular, ¿cierto? Es más, me puse a investigar un poco y la verdad casi no encontré nada de un mártir fuera del contexto religioso donde haya sufrido persecución y haya querido morir por causa de eso que creía, esa convicción, ¿cierto? Realmente son muy contados, la verdad. Pero cuando hablamos de mártir, el enfoque más es a lo religioso. Y sí, hubieron muchos mártires. En la historia secular, por allá encontré el nombre de una mártir que se llamaba Hipatía. Así se llamaba Hipatía. Otro que se llamaba Miguel Servet, Giordano Bruno, Lucio Vaniti, Daniel McFarland, Ernest Gibbon, Diane Fossey. ¿Alguno ha escuchado de esos nombres? Todos esos son mártires en un contexto secular. O sea, murieron convencidos de algo y dieron testimonio de algo. Pero muchos de estos que yo acabo de nombrar fueron mártires en un contexto antirreligioso. ¿Sí? O sea, nada que ver con la religión. Antes eran ateos, antes iban en contra de la religión, pero murieron convencidos de lo que creían, porque fue un mártir en esa posición, ¿cierto? Y dentro de otros personajes encontré a uno que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Ese sí ya es un contexto más cristiano de la época de 1906 al 1945, un mártir más moderno que Esteban, donde también dio su vida
por la fe en la creencia en Jesucristo. Pero la Biblia nos habla de un mártir que, como ya lo hemos visto ahí en la pantalla, la vida de Esteban, ¿no? Un mártir de la vida. La historia del cristianismo ha sido marcada por la gran persecución que tuvo lugar en sus primeros inicios. ¿Ustedes han leído un poco de la historia del cristianismo? La historia del cristianismo, hubo un personaje que fue Josefo, que escribió todo lo que había sucedido en ese entonces y sacó 2 libros o 2 tomos, que era el tomo de la historia del cristianismo. Son 2 tomos así de grandes, donde narra todo lo que sucedió en ese contexto y en esa historia antes de Cristo y después de Cristo. Y la gran persecución que se dio en ese entonces fue muy dura. Por lo menos aquí la Biblia no nos nombra una persecución muy dura, aunque da un indicio de lo que pasó. Pero imagínense que había un general romano que se llamaba Tito, el general Tito, y dijo: ya los cristianos me tienen harto, ya no me los aguanto. Han tenido tanta popularidad que yo tengo que hacer algo. Entonces por allá mandó a unos emisarios, dijeron: vaya y quemen esa ciudad de Roma. Y él vivía en Roma. Y vaya y préndale hogueras a diferentes casas para que haya un gran incendio. ¿Y sabe qué hizo? Cuando empezó el incendio y toda la gente se alborotó, públicamente anunció y dijo: fueron los cristianos, fueron todos esos cristianos que siguen a ese Jesús. Imagínese qué haría esa ciudad o ese personaje viendo a esa casa o esa propiedad de él siendo destruida. ¿Qué hizo? Automáticamente empezó a perseguir a esos cristianos que el general Tito había dicho que habían sido los que habían causado ese incendio. Y arrancó la persecución más dura. Tanto el tiempo que muchos de ellos, como el incendio fue tan fuerte, pues hubo un momento de zozobra entre todos, que hasta cogieron muchos de esos cristianos y los colocaron como hogueras para alumbrar la ciudad, como causa de la persecución. Entonces la historia del cristianismo nos está narrando muchos de esos sucesos, que de pronto nosotros no conocemos, pero que fue real. Sucedió de esa manera. Y fue una situación muy trágica y muy difícil para los cristianos de esa época. Tuvo lugar sus primeros inicios. Prueba de ello tenemos a más de 2000 cristianos en el tiempo de los primeros siglos de la iglesia que fueron perseguidos por hablar abiertamente de su fe. Y era eso. Si hablaban públicamente de que eran cristianos o los del camino, como los nombra la Biblia, automáticamente los cogían y los encarcelaban, los maltrataban, los humillaban. Entonces, ¿qué pasó? Pues los cristianos tuvieron que seguir hablando de su fe, pero no tan abiertamente. ¿Ustedes han visto ese símbolo del pescadito? ¿Han visto ese símbolo famoso del pescadito? Bueno, ese símbolo del pescadito surgió allá en esa época en la persecución, porque la manera en que el cristiano podía identificar quién era cristiano, porque no podían hablar abiertamente, era el simbolito. Entonces, el que cargaba el simbolito o lo tenía en alguna forma visible, él decía, se le acercaba: ¿cristiano? Sí, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Nos podemos reunir acá? Y empezaban a buscarse de esa manera. El símbolo surgió de allá, que después el cristianismo lo cambió y ahora lo pone como amuleto, y ahora hasta en vez de cargar a la cruz la tenemos como el pescadito y creemos que eso nos va a salvar de alguna situación compleja, ¿no? No, no nació con ese propósito. Nació fue por causa de una persecución. Y de allá viene eso. Si usted se pone a leer esos libros de la historia del cristianismo, usted va a encontrar todas esas historias que le estoy contando. Muchos no podían hablar abiertamente de su fe. Muchos fueron perseguidos. Pero muchos de ellos fueron martirizados por predicar la palabra. Martirizados, ¿sí? Es decir, tuvieron que morir de una manera no tan buena, no tan agradable, por haber
abiertamente dicho que eran seguidores de Jesús. Y ahí es donde se convierte ese mártir. Arrancamos con ese mártir Esteban, pero también la Biblia nos nombra de otros que usted de pronto los ha escuchado: Nicanor, Jacobo el mayor, Timón, Pármenas, Felipe, Mateo, Jacobo el menor, Matías, Andrés, San Marcos, Pedro, Pablo, Judas, Tadeo, Bartolomé, Tomás, Lucas, Simón, Juan, Bernabé. ¿Han escuchado esos nombres? Bueno, ellos, aunque la Biblia los nombra y fueron personajes muy importantes en diferentes contextos y situaciones de la Biblia, y se nombran mucho en los libros de Hechos y ahí de las cartas de Pablo, estos personajes, muchos de ellos, por no decir todos, fueron martirizados. Es decir, no murieron a la edad de tantos años esperando que la vejez se los llevaran, sino que murieron perseguidos y con una muerte quizás trágica. ¿Por qué? Por hablar abiertamente de su fe. En este caso, hablar de Jesucristo. Por eso quiero que hoy hablemos un poquito, con esta introducción, hablamos un poquito de Esteban, el primer mártir en la vida cristiana. Esteban es el precursor de los mártires en la vida cristiana. Fue el primero. De ahí en adelante empezaron a surgir muchos más discípulos de Jesús y muchos de ellos querían morir por eso. ¿Sí? Muchos de ellos que fueron quemados a la hoguera, pero mientras abrazaban su Biblia y decían: aquí esta es la palabra de Dios. Suelte, niegue eso. Le decían: no, yo no voy a negar esto. Entonces a la hoguera, y lo llevaban con su libro en la mano y morían martirizados. Pero no morían agobiados. Bueno, de pronto obviamente el dolor de un martirio de estos es duro, pero la mayoría de historias cuentan que ellos se les veía en su sonrisa, en su cara, una alegría, una satisfacción de su deber cumplido, de morir de esa manera. Es por eso que muchos quisieron empezar en esa historia, que eso es otra parte de la historia. Empezaron a escribir libros y escriban libros y escriban temas y enseñanzas que ellos veían y todo eso. Y muchos morían por esas enseñanzas. Ahí fue cuando, obviamente, en el proceso de canonización de las escrituras, pues tuvieron que evaluar cuáles de esas escrituras eran reales y cuáles pues, eran una fantasía o un escrito. Y ahí fue cuando, pues, estipularon los 66 libros de la Biblia que conocemos. Y tuvieron que depurar muchos de esos, porque fue tan abundante el martirio que muchos querían morir por causa de lo que creían, que eso se abundó. Por eso yo ahí en la introducción hablaba de más de 2000 cristianos. Mucho más de eso. Porque muchos querían morir por eso. No les importaba morir de otra manera, sino que querían ser recordados por lo que habían muerto. Pero la Biblia nos habla de Esteban, que fue el primer mártir. Quiero que vaya a su Biblia y ubíquese en Hechos, capítulo 6, versículos 5 al 8. Hechos 6, 5 al 8. Para hablar un poquito de Esteban como ese primer mártir de la vida cristiana, quiero que veamos un poco el carácter espiritual de Esteban. Aunque muchos en esa época querían ser mártires porque todos morían por ser mártires, Esteban no era mártir por solo quererlo, sino porque tenía un carácter espiritual. Hechos 6, 5 al 8 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Ahí tiene nombres para sus hijos y no los tienen todavía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo primero que quiero que veamos ahí es que Esteban tenía un buen carácter espiritual, porque estos pasajes o estos versículos que acabamos de leer nos dicen algo muy especial. Antes de ser ese buen testimonio o de eso que arranca diciendo el versículo 5, que agradó la propuesta a todos y eligieron a Esteban. Si usted va un poquito al versículo 3, dice ¿por qué? O la razón de que eligieron a Esteban. ¿Cierto? ¿Quién era Esteban? ¿O quién era Prócoro? ¿Quién era Nicanor? ¿Quién era Pármenas? Según el versículo 3 dice, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, aparte de las características que nombramos ahorita en los versículos que leímos, aparte de eso, eran personajes que tenían buen testimonio en su alrededor, ¿cierto? Aparte de eso, era lleno de sabiduría, o sea, tenía una vida práctica muy clara y muy real en su vida. Lo señalaban por eso, lleno de sabiduría. Ese hombre es muy sabio, ¿cierto? Y recordemos que la sabiduría no es conocimiento, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Sabiduría es la práctica de lo que se sabe. Y decía que Esteban era un hombre lleno de sabiduría, es decir, que lo que conocía y hacía, lo practicaba. Lleno de sabiduría. Pero el versículo 5 nos da la primera característica espiritual de Esteban, que obviamente usted ya las está viendo ahí en la pantalla, pero dice lleno de fe. Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estaba diciendo de Esteban? Que era un hombre lleno de fe. Estaba convencido. Estaba en lo cierto de acuerdo a lo que hablaba y lo que expresaba. Porque era un hombre lleno de fe. Una característica muy importante en un cristiano o en un mártir, como era Esteban. Lleno de fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe está rebosando? ¿O nuestra fe está llenando aún el vasito? ¿O está ya lleno, ya no cabe más? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra convicción, nuestra certeza de eso que esperamos, de eso que anhelamos? Porque la fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Esteban era un hombre lleno de esa convicción y de esa certeza. Por eso, esa característica espiritual es muy importante para la vida cristiana. Pero Esteban tenía ese buen carácter espiritual a través de su fe. Y lo resaltan de esa manera. Lleno de fe. Dentro de lo que leímos, había otra. ¿Cuál es la que aparece ahí? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos con el ser lleno del Espíritu Santo? Porque a veces cuando hablamos de llenura, estamos hablando de contenido, ¿cierto? De algo que necesitamos que llegue a un nivel, que llene algo, ¿cierto? Y entonces no, necesitamos que seamos más llenos del Espíritu. Pero el término lleno del Espíritu o el término lleno no tiene que ver con contenido, sino tiene que ver con control. Algo muy importante que tenía Esteban al ser lleno del Espíritu Santo es que su vida estaba controlada. Su vida estaba completamente en comunión con Dios y obviamente había un crecimiento en él. Errado a lo que otras corrientes cristianas enseñan de la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Que se manifiesta y empiezan a surgir ciertas cosas que tiene que manifestarse para realmente saber si usted es lleno o no es lleno del Espíritu. Pero usted en el momento en que cree en Jesús,
usted empieza a ser lleno del Espíritu Santo y va a llegar un momento en que usted en su llenura del Espíritu Santo está bien, porque usted está dejando que el Espíritu Santo controle su vida, ¿cierto? Porque es usted el que permite que el Señor controle su vida hasta cierto punto y hasta cierto grado. Y eso depende de su comunión con Dios. Porque Dios no nos maneja como robots, ¿sí? O sea, que nos coloca un chip y nos dice, ustedes tienen que hacer esto así como tal. No, porque no tendría sentido la vida que Dios nos ha dado en eso, ¿cierto? Pero Él sí puede controlar nuestra vida de tal manera que todo lo que usted y yo hagamos, lo hacemos bajo la voluntad de Dios, bajo el control, la guía de Dios y bajo los principios de Dios. Y cuando yo hago eso es porque estoy siendo lleno del Espíritu Santo o estoy lleno del Espíritu Santo, porque estoy permitiendo que el Señor controle mi vida. Esteban tenía claro eso. Cuando dijeron busquemos a 7 varones, probablemente Esteban no estaba ni pensando que él era uno de esos 7 varones, ¿cierto? Porque eran muchos los que habían crecido, porque mire, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, versículo 1 del 6, como crecía el número de los discípulos, o sea, habían muchos discípulos ahí. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Dentro de todos esos escogieron a 7 y el Señor les guió a esos 7. Y llegaron a Esteban y dijeron, Esteban, un hombre lleno de fe. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero también vemos que Esteban era un hombre servicial. Dice que a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, les dijeron, mire, les encomendamos esto, ver las luces de reconocimiento, de darles una orientación. Vayan ustedes a hacer esta labor. Juan, les encomendaron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué más decía? Y el número de los discípulos se multiplicaba. Eran tantos, ahora son más. ¿Pero era por qué? Porque Esteban fue uno de esos 7 que fueron serviciales y dijeron, bueno, arranquemos. Para que creciera la palabra del Señor, ¿qué tenían que ir a hacer? Hablarla, decirla, ¿cierto? Pero resulta que estos siete eran para ir a predicar. Era para servir, ¿cierto? Pero mire lo importante que era el servicio a los demás. ¿A quiénes tenían que servir? A las viudas de aquellos que estaban desatendidas. Había una obra social como la que queremos nosotros hacer aquí a través del mercado de amor, pero allá ellos lo hacían era a través de las viudas. Se enfocaban en las viudas, aquellas mujeres que habían quedado solas, y la iglesia hacía donativos y estos personajes, estos 7, empezaron esa labor nueva de decir, vamos a hacer un listado, ¿cuántas viudas son? Tal, listo, visitamos a esta, hoy, mañana visitamos a esta, ¿qué necesidad tiene? Listo, llevémosle esto, y empezaron esa labor de servicio. Pero para hacer esa labor de servicio, tenían que ser hombres llenos de fe. Tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser hombres de buen testimonio. Tenían que ser hombres llenos de sabiduría. No podían ir cualquiera, por más voluntad de servicio que quisieran. ¿Tenía lógica? ¿O sigue teniendo lógica? Claro, claro. Porque si usted, como buen creyente, quiere servir en alguna labor de estas de obra social, pero si usted no tiene sabiduría para ir a entregarle a alguien algo o ofrecerle algo, pues la va a embarrar. ¿Sí? Va a ser imprudente quizás para decir alguna frase, una palabra. Que quita muchas cosas que pueden suceder en ese momento. Por eso tiene que ser personas con estas características para servir a los demás. Esteban quería servir a los demás y propuso servir a los demás. Tenía un carácter espiritual claro.
Y el cuarto aspecto de ese carácter espiritual de Esteban era que era lleno de gracia y de poder. Versículo 8, y Esteban lleno de gracia. ¿Qué es ese lleno de gracia? ¿Qué es gracia? Entonces está por ahí el oancista dice, ¿cómo era? Eh, Gracia es un regalo de Dios no merecido. Eso es lo que decía, yo me acuerdo de mis épocas de Oanza, ¿cierto? Gracia, un regalo que yo no merezco, ¿cierto? Pero en este contexto no es eso. El contexto de gracia es de esa situación de que usted cae bien en un contexto. De que cuando usted llega a algo dice, esta persona cayó bien, entró bien, es buena persona, es muy amable, es muy gentil, me cae muy bien esa persona. Esa gracia, ¿cierto? Cuando usted va a alguien y cae bien, entra bien, entró bien, ¿cierto? Eso es tener gracia aquí. Ese lleno de gracia, ¿m? El de estar ahí en esa situación. Pero aquí, como en este momento, el contexto habla de que y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, este personaje, Dios lo empezó a usar para hacer obras sobrenaturales, obras que la gente en ese entonces no creía que era posible que alguien, un ser humano normal, natural, las pudiese hacer. Y más en el hecho de que lo vieron fue en Jesús. ¿Lo vieron en quién? En los apóstoles, en Pedro, en Pablo, ¿cierto? Esas señales y esos prodigios en los otros discípulos. Pero no lo habían visto en estos, en diáconos, en servidores, en personas que no estaban en la autoridad que tenían los apóstoles. Pero como el Señor usa el que Él quiere y lo usa en su momento y en los lugares indicados, pues este personaje, Esteban, era un hombre lleno de gracia y de poder. El Señor estaba ahí con él. El Señor obraba a través de él. Y eso radica en el hecho de que como soy un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, del servicial, pues el Señor me usa para honrar su nombre, para dar a conocer su nombre. Entonces, hermanos, vemos esa primera característica de Esteban como mártir, un Esteban que tenía un buen carácter espiritual. Mi pregunta aquí es para todos nosotros, ¿qué carácter espiritual tengo yo para servir al Señor? ¿Qué de esas 4 cosas que están allí me hacen falta? ¿Cuáles de esas cosas no tengo? ¿Cuáles de esas 4 cosas me hace falta llenar o crecer? Porque debo tener un carácter espiritual como el de Esteban para poder servir al Señor y a los demás. ¿Cuáles de esas me falta? ¿Cuáles de esas estoy ahí tambaleando? ¿Cuáles de esas necesito que crezcan? Bueno, eso es una labor que el Señor hace en la comunión de usted con Él. Pero no podemos creer que eso es solo para Esteban, porque eso también puede ser para nosotros. Que seamos de ese mismo carácter, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, serviciales, llenos de gracia y de poder. Entonces ahí está la pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace falta de eso? ¿Qué tengo de eso para servir al Señor? La segunda característica que quiero que veamos de Esteban como mártir, como ese primer mártir del cristianismo, es que Esteban, versículos 9 al 15, Esteban fue perseguido por el evangelio. Mire lo que sucedió con Esteban. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, perdón, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron
al pueblo, a los ancianos, y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La historia nos cuenta que Esteban, cuando arrancó esa labor de servicio y de hacer que la palabra de Dios creciera, entonces al ver las obras que hacían estos personajes, pues obviamente siempre van a haber enemigos del evangelio, personas que no están de acuerdo con lo que hacemos, creemos o decimos. Y siempre se van a levantar enemigos, personas contrarias a nosotros por lo que queremos hacer o por lo que creemos. Aquí entonces se levanta un grupo de la sinagoga llamada los libertos. Resulta que la sinagoga pues eran los lugares de reunión de esa época. No podían los judíos, perdón, los griegos que se volvían o se convertían al cristianismo, al judaísmo, no podían entrar al templo como los judíos naturales. Entonces ellos empezaron como que querían conocer y creer en Jesús, entonces empezaron a armar sinagogas. Y ahí es donde entra muchas de esas. Lugares públicos donde se podían reunir ciertos personajes y con el único fin, obviamente, de crecer en la palabra y en Jesús. Pero estos personajes, entonces, eran muy radicales, ¿sí? Eran muy radicales en sus conceptos, en sus principios. Entonces se levantan estos personajes que eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Estos libertos, como se llamaban ellos, la sinagoga llamada de los libertos, pues los libertos eran judíos que fueron capturados con Pompeyo en las guerras que hubo allá en Roma, y más tarde fueron liberados y formaron allí una comunidad judía, que eran comunidades judías de griegos que se habían convertido al judaísmo y que entonces empezaban a reunirse para eso. Entonces estaban los de Cirene, que era una ciudad al noreste de África, los de Alejandría, que también era otra ciudad al norte de África, y los de Cilicia y Asia, que pues eran los de Asia Menor, de la parte de Turquía que es ahora. Entonces ellos se reunían a deliberar sobre las doctrinas y sobre el cristianismo, y entonces empezaron a discutir sobre este tema. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué estos personajes están hablando de esto? ¿Por qué estos personajes están hablando de estas cosas? Entonces, Esteban entró en esa pelea con ellos. No de parte de él, sino de ellos hacia él. Entonces, el versículo 9 y 10 nos dice que fue resistido por los enemigos. Ya acabamos de ver quiénes eran esos enemigos, porque el versículo dice 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, eran personas que tenían cierto conocimiento. Recordemos que los griegos vienen de cierto conocimiento de diferentes culturas, diferentes conocimientos de diferentes ciencias, pero Esteban era más sabio y era ¿qué? Estaba lleno de la sabiduría de Dios y del Espíritu de Dios. Y lo que él les explicaba, de lo que él les hablaba, estos libertos, estos de esta sinagoga, no soportaban lo que él decía. Porque era como eso cuando uno escucha una verdad que uno sabe que le está cayendo a uno cuando dice: "Uy, me está dando duro el pastor hoy", ¿sí? Es como eso. No podían resistir eso. Y entonces, ¿qué hicieron? No pudieron resistirlos. Versículo 11, ¿qué hicieron? Entonces sobornaron a unos para que hablaran mal y en contra de ellos para poder legalmente hacer algo contra ellos. Y ahí es donde viene entonces que Esteban fue
acusado por los enemigos. Muchos de nosotros podemos ser señalados, muchos de nosotros podemos ser criticados o podemos escuchar algo en contra de nosotros por lo que creemos o por lo que hacemos, ¿cierto? Es muy común que a nosotros nos cataloguen como cristianos en general, ¿cierto? Me pasó en estos días ahí en la oficina, llegó un cliente y la señora Nelly siempre tiene ahí una Biblia, siempre se coloca una Biblia ahí en el escritorio de ella y por ahí se tienen guardadas otras Biblias para cuando llega algún cliente y se le quiera o dar una, se le regala. Y llegó uno y dijo, uy, usted esta Biblia, dijo así. Entonces nosotros le dijimos, no es que, ay, ustedes leen la Biblia o algo así fue que dijo, yo no me acuerdo cuál fue la frase que dijo. Y nosotros le contestamos con la señora Nelly y le dijimos, es que nosotros somos cristianos, nosotros leemos la Biblia. Entonces, la primera frase que él dijo es, me imagino, están tapados de plata. ¿Sí? Así fue que nos dijo de una, ese es el concepto que nos tiene a los cristianos. ¿Sí? Y más, si es alguien que enseña o predica o es el pastor de la iglesia y que está de tiempo, ahí está catalogado eso. Usted está lleno de plata, ¿no? Ese es el concepto que nos tienen. Y nos acusan de eso. Y yo le contestábamos, le decía, no, usted está más errado, si tuviéramos plata no estaríamos acá, le dijimos. ¿Sí? Si usted cree que yo tuviera plata por lo que hacemos, por lo que creemos, porque le dijimos es que nosotros vamos a una iglesia cristiana, me dice, eso deben estar plateados ustedes. Si tuviéramos plata no estaríamos acá vendiendo inmuebles, ni haciendo trámites, ni nada de eso. No, usted está confundido, la verdad no es así, eso es, lamentablemente hay muchos que hacen cosas de esas y se llenan de plata, pero otros no tenemos ese sentido, ni ese es el objetivo, ¿sí? Ni tenemos casa propia para decir que tenemos algo y que lo hemos tenido por el Evangelio. No, pero somos acusados. Y de pronto usted lo han sido o lo han acusado por algo, por su fe, por su creencia, por lo que usted públicamente lo ha dicho. Esteban fue acusado, pero fue acusado de una manera injusta porque mire que ellos hicieron ¿qué? Sobornar para que fueran y dijeran mentiras, para que fueran y dijeran cosas que no eran correctas. No era lo correcto, no era lo que tenían que decir, porque ni Esteban ni ninguno de ellos estaban hablando blasfemias contra Moisés y contra Dios. Ni siquiera habían tocado el tema de que que ellos iban a hacer lo que Jesús dijo, que iban a destruir este templo y que en 3 días lo iban a destruir, a reconstruir. No, nada de eso. Todo manipularon la situación para acusar a Esteban. Pero no se quedaron con solo el acusar. También fue atacado por los enemigos. Entonces, ahí se levantan esos testigos falsos y empiezan a hablar y a decir cosas en contra de Esteban. Sí, él dijo esto. Sí, mire, es que yo escuché que él dijo esto. No, mire, yo le tengo la prueba, reina. Que ahorita se habla mucho de la prueba, reina, ¿no? Le tengo, mire, el escrito donde él dice tal cosa. ¿Cierto? El audio, el video. ¿Para qué? Para atacarnos. Y Esteban sufrió eso. Fue perseguido por el evangelio. Quizás nosotros en el contexto de ahora, de este momento, de esta época, no vivamos eso o no tengamos esa persecución como la tuvo Esteban. Probablemente en algún contexto cultural de otros países sí los tienen y están sufriendo con eso. Quizás en algunas regiones de Colombia muy apartadas de las ciudades principales de pronto se vive persecución por el evangelio, ¿cierto? En lugares muy retirados. Pero ¿cuál es mi posición en cuanto a eso? ¿Qué voy a hacer yo cuando sea acusado injustamente, cuando sea atacado injustamente por mi creencia? ¿Qué debo hacer yo? Por eso la pregunta que surge aquí, ¿qué tan convencido estoy que al estar en el evangelio debo pasar por sufrimiento? ¿Sí? ¿O usted es ese que cree o que creyó en alguna oportunidad el pare de sufrir? ¿Sí? Que lo enganchan con eso. Mire, usted tiene estos problemas, mire, pare de sufrir, venga para acá. ¿Mm? Paró de sufrir de otras cosas, pero va a empezar a sufrir otras. Pero en el cristianismo, en el evangelio, no se va a dejar
de pasar por sufrimiento, porque el sufrimiento hace parte del desarrollo espiritual del creyente. Las pruebas son importantes para nuestras vidas. Si usted ora al Señor que le quite la prueba y le quite la paciencia, graves, porque le va a llegar más prueba, porque es la manera en que el Señor nos desarrolla, nos hace crecer. Entonces, estoy convencido realmente de que si estoy en el Evangelio voy a dejar de sufrir. No, debo estar claro que tengo que pasar por pruebas, voy a pasar por sufrimientos, voy a pasar por diferentes situaciones. Yo me acuerdo de chino, me contaba mi mamá de, de hace, pongámosle unos 30 años. Ay, como para decir que tenía cierta edad. Y me acuerdo que me contaban que estábamos en un culto en una casa, cuando de un momento a otro se empiezan a escuchar un poco de golpes en el tejado. Y era un grupo de católicos con su cura tirándonos piedra a nosotros los evangélicos. Y tiraban piedra. Y eso estoy hablando de aquí nomás, de Faca. Y estoy hablando de hace más de 30 años que sucedió esa situación. ¿Por qué? Por el evangelio. Porque fuimos perseguidos en muchas épocas de la historia de nosotros, no tan lejanas, que se vivió esa persecución. Por eso digo, quizás muchos de ustedes de pronto no la vivieron o no la han pasado, pero muchos tuvieron. Los que llevan más de 40 años en el evangelio tuvieron que haber pasado esas situaciones de persecución. Aquí mismo, en esta ciudad, en las ciudades alrededor. Pero estoy dispuesto y estoy convencido realmente que yo debo pasar por sufrimiento al estar en el evangelio. ¿Sí estoy convencido de eso? ¿O usted está convencido de parar de sufrir? Porque ese no es el evangelio. En el evangelio no se va a parar de sufrir. Siempre van a haber luchas espirituales y luchas físicas, pero siempre van a haber luchas. Tercero, Esteban murió por causa del evangelio. Capítulo 7, versículo 54. Entonces, Esteban, el mártir del cristianismo, tuvo que morir por causa del evangelio. El versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban murió por causa de la verdad. El versículo 54 nos deja claramente eso. ¿Por qué? Porque ellos crujían los dientes y se enfurecían. ¿Por qué? Por todo lo que hizo Esteban. Si usted lee los versículos 53 versículos hacia atrás, usted va a leer todo lo que Esteban les dijo. Pero ellos se enfurecieron más por esto. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. A mí que me diga duro de servir e incircunciso, de corazón y odios, eso es como que usted le insultara de otra manera en este momento, con la peor ofensa que usted pudiera decirle. Pero ellos no solo se enfurecieron por eso, sino por toda
disertación que hizo Esteban desde Moisés, desde Abraham, perdón, hasta el Señor Jesús. Y si usted quiere leer la historia la historia de la Biblia, resumido los 66 libros, léase esos 53 versículos anteriores y va a ver todo lo que el Señor hizo a través de la historia, desde Abraham hasta Jesús. Y Esteban, al decir todo eso, pues esta gente se enfureció y lo que causó fue que lo mataran por una causa. No fue porque sí. Ay, qué pena, fue un accidente. No, lo mataron por algo y fue por decir la verdad. Qué bueno y qué dichoso que a mí me juzguen o que me señalen o que me ultrajen o algo así por decir la verdad. Mal sería que estuviese diciendo una verdad y me pasase eso. Pero si uno está hablando la verdad, pues que le digan y que le hagan lo que quieran, porque es por una buena causa, la verdad. Esteban murió viendo la gloria de Dios. Imagínense esa escena. Versículo 58. Bueno, el 55 y el 56 dice que pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra. Imagínense lo furioso que estaba esta gente, que no lo querían oír más. Y llegan y Esteban dice, veo el cielo abierto y veo a Jesús sentado a la diestra. ¿Usted qué diría si alguien en este momento dice eso? Bueno, yo lo estoy diciendo, pero porque lo estoy leyendo. Pero que sea en otro contexto. Y le diga eso, uy, mire, estoy viendo a Jesús allá en el cielo. ¿Qué diría usted? Partida de loco. Se la fumó muy verde, ¿cierto? ¿Qué otras cosas diríamos? Pero aparte de eso, ellos estaban furiosos por toda la situación de Esteban que les había dicho. Y aparte Esteban dice, mire, estoy viendo esto. Pero aquí no es tanto el hecho de la situación, sino lo que estaba viendo. Imagínese en ese momento que él ya se esperaba que aquí de esta no salía y ver esa escena. Poder ver que el Señor le esté recibiendo. Porque el Señor sabía qué iba a pasarle a él. Él no se iba a librar de una manera milagrosa del ser apedreado. No, porque había un propósito. Y ya ahorita lo vamos a ver finalizando. Pero él, Esteban, al ver eso y al saber y a entender que él ya esta no pasaba, pues él lo único que pudo fue ver la gloria de Dios y narrar esa escena que conocemos. Que el Señor Jesús está a la diestra del Dios Padre y al que vamos a ver es a quién, a Jesús. Entonces cuando él exclama eso, entonces viene lo último. Esteban murió apedreado. Entonces esta turba de gente cogió piedras y empezó a echarle piedras. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, ¿no? Porque la tradición era esa, irlo sacando de la ciudad y al final de la ciudad, ya cuando pasan la cerca o la puerta, lo que sea, ahí lo matan. Porque esa era la tradición, no lo podían matar dentro de la ciudad, sino a las afueras. Le echaron fuera mientras lo echaban, le iban quitando la ropa y todo esto, lo tiraron allá, lo dejaron en paños menores, como dice uno, solo en calzones, y ¡pum! Piedra tras piedra, piedra tras piedra, tal. Y la ropa dice que la cogieron y la pusieron al lado de uno de los testigos. Y el texto es tan claro que nos dice que el testigo era Saulo. Saulo. Pero aquí Esteban murió. Y lo último que él exclamó fue, Señor, no le cuentes o no le tomes en cuenta este pecado que está haciendo ellos. Y durmió. Esteban murió. Pregunta, ¿estoy dispuesto a entregar aún mi propia vida por causa del evangelio? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, no haga lo que quiera? Imagínese que pasara una escena que sucedió en un lugar cuando estaban en una vereda por allá, los cristianos reuniéndose y todos juntos cantando y alabando al Señor y eso y tal, y se pasó el predicador a enseñar el pastor y el pastor enseñó cuando entró un grupo armado a la iglesia.
Y ¡fum! Todos quedaron callados, quietos, dijo, uy, ¿aquí qué pasó? Y entonces el comandante del grupo le dijo al pastor, pastor, deténgase. Y él pues, estamos predicando, estamos hablando de Dios. Le digo, no señor, quiero que ustedes, todos los de aquí, pasen todos aquí al frente los que van a morir por lo que ustedes creen. Porque vamos a matar a todo el que diga que es evangélico. Imagínense qué pasó. Entonces ahí hay unos con temor, pues el pastor le tocó porque imagínense el pastor adelante y no. Se pasó aquí al lado y se paró ahí y empezó por allá uno, otro por allá, otro por allá, otro por allá, tal, tal. Y pasaron por ahí como unos 10. Y todos ahí al frente esperando pues el disparo porque el comandante les dijo, matamos a todos los que digan ser evangélicos. Estaban todos ahí parados cuando el comandante se voltea y le dice a todos los de allá, les dice, mire, ustedes tienen 5 minutos para irse para acá, fuera de acá, porque estos son los verdaderos evangélicos, ustedes no sirven para nada, chao. Y les tocó irse. Y fue verdad, y sucedió en un lugar. Y después de que se fueron todos los demás, le dijo al pastor, pastor, puede continuar con su servicio, Dios le bendiga, ore por nosotros. Y el pastor siguió con los 10 que se quedaron porque fueron los únicos que estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. ¿Estaría dispuesto a entregar mi vida, mi propia vida por la causa del evangelio? Es una pregunta difícil de responder muchas veces, porque muchos de nosotros humanamente no estaríamos dispuestos a morir por nadie. ¿Mm? Pero si llegase a pasar eso en este momento, ¿cómo actuaríamos? ¿Realmente estaría dispuesto a morir? Porque eso es el todo de nosotros, que realmente el evangelio sea integral, no solo de palabras o de hechos, sino que se vea de vivencia. Pero Esteban sí estuvo dispuesto a morir por el evangelio y murió de una manera dura. Usted solo imagínese recibir piedras por montones de cualquier persona de diferentes fuerzas y que le den en todo su cuerpo hasta morir, hasta que su vida ya no respire más. Y eso fue lo que le pasó a Esteban. Por último, termino y concluyo con esta. Esteban fue una semilla del evangelio. La muerte de Esteban no fue en vano. La muerte de Esteban tenía un propósito. Imagínense lo que pasaba. Versículo 8. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Y Saulo, ¿se acuerdan de Saulo? Consentía en su muerte. ¿Por qué? Porque estaba ahí con la ropa de él. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, lo primero que quiero que veamos allí es que Esteban fue una semilla del evangelio porque la muerte de Esteban causó la expansión de la iglesia en Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan de Hechos 1:8? ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? En Judea. ¿En dónde? En Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Eso no lo dijo el Señor Jesús por decirlo. Ay, sonó tan bonito, Señor Jesús, gracias. Y lo vieron salir y irse en la nube para el cielo. No, eso tenía un propósito. Que se cumplía, claro. ¿En qué momento? Ahí. ¿Con quién? Con Esteban. La iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda. Estaba muy cómoda. Ay, somos nosotros los únicos cristianos. Ay, nosotros somos los únicos seguidores de Jesús. ¿Y el resto del mundo qué? No, aquí estamos cómodos, no nos muevan de aquí. No, hay que cumplir lo que el Señor dijo. Me seréis testigos. ¿En dónde? En todo lugar. Entonces se empezó a cumplir la palabra. Mataron a Esteban y la gente empezó a tener miedo. Y ahora me van a matar a mí también por decir que soy evangélico. Entonces cogió el papá del hijo, el papá, la esposa, los hijos, arranquemos y nos vamos. Mija, vámonos para donde su familiar, lleguémosle de sorpresa porque no tenemos tiempo de avisarle. Y arranquemos y nos vamos. Y empezó a irse. Y todos se fueron esparciendo. ¿Hasta dónde?
toda la Judea y a la Samaria. ¿Entendemos esos términos? Jerusalén, Bogotá, Judea, Cundinamarca, Samaria, Tolima, Boyacá, los pegaditos, ¿no? No, no, Boyacá, Santander así, pero Santander, La Dorada, Tolima y ¿qué otro? Meta, ¿cierto? Todo eso es la Samaria, los departamentos afuera de Cundinamarca. Y hasta lo último la tierra, es decir, otros países. Se empezó a cumplir la expansión de la iglesia en Jerusalén. No somos solo la iglesia en Jerusalén, ahora va a haber una iglesia en Samaria, ahora va a haber iglesia en otra ciudad de Judea. Y vamos a irnos hasta el otro lado. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 19. 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿quiénes? Los de Jerusalén. Por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron ¿hasta dónde? Fenicia, Chipre, que era una isla ahí en el Mediterráneo, y Antioquía, que quedaba en Samaria. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bueno, eran exclusivos en ese momento, ¿sí? Solo le hablaban a judíos, pero se iban hablando el evangelio. Entonces causó la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Pero ese suceso de Esteban también marcó algo muy importante. Aparte de que la iglesia se salió de Jerusalén y dijo, vayámonos para otros lados, mire lo interesante. Lo interesante de esta gente era que ellos salían por persecución o por lo que fuera, se iban para otra ciudad y ahí en su misma casa armaban su grupito, invitaban al vecino, al amigo, le hablaban al judío porque eran exclusivos, tal, y armaban ahí un grupo, una iglesia. Ellos no iban y buscaban otra iglesia de otro lugar. Ay, unámonos a este grupito que ya está formadito. No, llegaban y formaban, ¿cierto? Llegaban y formaban de su misma doctrina, de su misma enseñanza. Y formaban. Muy parecido a los cristianos de ahora, que toca salir de otras ciudades por trabajo, por estudio, y van y buscan las iglesias que no son. Lamentablemente pasa, ¿no? ¿Y qué pasó más? Esteban fue una semilla del evangelio para algo que marcó también la historia. Causó la conversión de Saulo. Ese que consentía en su muerte, ese que cogió la ropa que la gente le quitó a Esteban, ese que estaba allí, ese que perseguía a la iglesia, al ver ese suceso, marcó su vida. Y Saulo, que era un hombre que venía de la tribu de Benjamín, que era un hombre estudioso, sabía el griego, el hebreo, el latín, cualquier otro idioma posible en ese momento, que sabía escribir, que era letrado, era un hombre de estudio, de universidad. Le marcó él no tanto lo que hablaba y lo que hacía Esteban, sino lo que él hizo en ese momento, que fue entregar su vida por una causa que era su fe. Y le marcó tanto la vida de él que él dijo, hombre, si yo sé la Biblia, yo conozco de la Biblia, ¿por qué no morir por eso? ¿Y por qué no cambiar la historia con eso? Mire este hombre cómo marcó la historia. Y marcó la vida de Saulo. Capítulo 22, versículo 20. Uy, ya me sonó la campana, la de allí. Bueno, por lo menos me avisan de allí al lado. 22:20. Listo, concluyo con eso. Ya que sonó la campana, aprovechémosla. 22:20. Y cuando se derramaba, este está el testimonio de Pablo diciendo, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es el testimonio de Pablo, que ya fue llamado Pablo después, que es este mismo Saulo que allí. Esteban fue una semilla del evangelio, expandió la iglesia
Y como eran exclusivos, ¿cierto? Entonces levantó a Pablo para el resto del mundo, para los gentiles, o sea, para nosotros. Una pregunta que surge con este último punto. ¿Tengo claro mi tarea como creyente, que es sembrar la palabra de Dios? ¿La tengo clara? ¿Su vida está orientada a eso? ¿A que sus hechos, sus actos y todo lo que podamos hacer es para llevar la palabra de Dios? ¿Para sembrar la palabra de Dios? ¿Mm? Quizás no sea muy bueno para expresarme públicamente o para decirle a alguien, pero mi vida está reflejando lo que creo. Mi vida está reflejando lo que pienso, lo que sé, o está reflejando otro. Porque Esteban fue una persona que hasta la última momento de su vida trajo una semilla o dejó una semilla del evangelio. Y ahí está Pablo como semilla para haber hecho florecer la iglesia a nivel de los gentiles. Concluyo con esta frase. Un creyente que vive la fe en Cristo Jesús será alguien que deje un ejemplo en la humanidad. No es el que alguien diga, ah, sí, ese era cristiano. Sí, yo por ahí lo veía salir los domingos como antescitos de las 9 con la Biblia debajo del sobaco. Ah, no, es que ahora ya no se lleva en la Biblia el sobaco. Ahora se lleva en el... Ah, sí, yo vi por ahí que él por ahí a veces colocaba una música por ahí cristiana. Pero realmente yo como creyente vivo la fe en Cristo Jesús y voy a dejar un ejemplo en la humanidad. Voy a dejar un legado, voy a dejar una marca. Voy a ser un Esteban, un mártir que dejó algo marcado en la historia del mundo. Porque si usted escribe en Google mártir, la primera leyenda que le sale es mártir, Esteban. Mártir del cristianismo, Esteban. No hay ningún otro, porque él marcó, dejó una marca para el mundo, dejó un ejemplo para la humanidad. ¿Quiere usted dejar eso? Que su epitafio allá en su tumba quede algo, dejé esto para la vida. Eso solo depende de usted, porque usted conoce la verdad, usted conoce el evangelio. Es solo dar ejemplo de eso. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en la historia bíblica hay muchos hombres de fe, hay muchos hombres que marcaron la historia y personas, Señor, como cada uno de nosotros, con debilidades, con situaciones complejas, con situaciones difíciles, pero que tú, oh Dios, en tu infinita misericordia, permitiste que pudiésemos o que pudieran haber marcado la historia. Queremos, Señor, que nosotros como hijos tuyos en este momento podamos marcar la historia, que podamos ser ejemplo para la humanidad, que podamos ser ejemplo para nuestro núcleo familiar, para nuestra familia, para nuestros vecinos, nuestros amigos, que podamos ser ese ejemplo en todo, que marquemos la vida de ellos, que marquemos la historia también, Dios. Gracias, Señor, por la vida de Esteban, porque aunque tuvo que pasar por todas estas situaciones, sabemos, Señor, que te sirvió a ti con el corazón, con la fe necesaria y nunca se repitió de eso. Antes, en su último lecho, pidió perdón por las personas que estaban haciéndole un daño, pero dejó un legado para toda una vida. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por la manera en que tú nos animas, cómo nos fortaleces, y te ruego que nos ayudes, Señor, a meditar en esto en esta semana. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo.